Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amados hermanos, para descubrir la riqueza del Espíritu, es muy buena idea darse cuenta de los contrastes que Él tiene cuando opera en nosotros. Ese es el enfoque que estamos tomando en este retiro. Así, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que el Espíritu obra con fuerza y nos da fortaleza, pero también el mismo Espíritu obra con delicadeza y nos hace sensibles. Y es el mismo Espíritu, el mismo. Nos da la fuerza y nos da la delicadeza. Y las dos cosas las necesitamos en nuestra vida cristiana. Un cristiano sin la experiencia de la fuerza del Espíritu seguramente se queda anclado en su pecado porque le parece invencible. Pero un cristiano sin la sutileza del Espíritu seguramente se queda en su mediocridad porque no percibe el llamado de Dios que lo atrae a una cumbre más alta. Luego hemos comentado también lo que sucede con respecto a otras obras del Espíritu. Por ejemplo, el Espíritu nos llama a un arrepentimiento profundo que solemos llamar contrición. En la renovación carismática se utiliza a veces la palabra quebrantamiento. El quebrantamiento es hermoso porque significa la caída de los ídolos. Es necesario que se fracturen y caigan los ídolos del corazón. Mientras los ídolos estén en pie, el corazón sufre de bipolaridad en el sentido de lo que dijo el profeta Elías: ¿hasta cuándo cojearéis de ambos pies? Entonces estamos, que si Yahvé, que si Baal, que si Baal, que si Yahvé, así no se avanza. Entonces tiene que caer el ídolo, y ese fracaso del ídolo, que es fundamentalmente el ego, la soberbia, la esclavitud que uno tiene, eso sucede en la contrición. El corazón contrito es el corazón triturado. Por las grietas del corazón contrito entra con fuerza el torrente del Espíritu Santo. O sea que necesitamos arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no lo es todo. Porque si uno se queda nada más en el arrepentimiento, fácilmente llega a la depresión y a la desesperación. Entonces necesitamos la dulzura de la confianza. Saber que en nuestro retorno a la casa paterna nos aguarda el grato palpitar del corazón de Papá Dios. Ese hijo pródigo, cuando abraza a su papá, encuentra el ritmo que había perdido, el ritmo del corazón del papá. Abrazado al papá puede oír de nuevo ese ritmo, que es el que pacifica y sosiega el propio corazón del hijo. Y el Espíritu hace las dos cosas. Por una parte nos lleva a verdadero arrepentimiento, por otra parte el Espíritu nos lleva a profunda confianza. Este mundo no conoce ninguna de las dos cosas. No conoce el arrepentimiento porque celebra con cinismo el pecado. Y no conoce la confianza porque invita a la crispación, a la desesperación. Una de las manifestaciones más dramáticas de la desesperación
es el terrorismo. Estoy dispuesto a reventarme yo con tal de reventar a otros. Es una actitud de desesperación. Entonces, ese es el segundo ejemplo del contraste que hace el Espíritu. El tercer ejemplo que hemos dado es que el Espíritu nos conduce a Cristo como respuesta y descanso. Pero no nos deja solamente en el descanso. Creo que algunos carismáticos como que se han quedado o nos hemos quedado en el descanso. Necesitamos que el Espíritu Santo nos chuse un poco para ponernos en movimiento. ¿Qué pasa que no oras más? ¿Qué pasa que no evangelizas más? ¿Qué pasa que no cultivas los dones que ya te he dado? Los dones hay que cultivarlos, los chiquitos y los grandes. Es semilla de alta calidad la que da el Espíritu Santo, pero esa semilla hay que cultivarla. Entonces, por eso el Espíritu Santo es respuesta y descanso, pero también es pregunta y tarea. Hasta ahí vamos. Damos un paso más. Una característica hermosa del Espíritu es que nos permite experimentar cosas extraordinarias. Son valiosas. Son valiosas, entre otras razones, porque rompen el racionalismo y rompen la pretensión humana de tener el control de todo. Me gustó mucho en la oración que acabamos de compartir, me gustó mucho el énfasis en que Dios tome el control. Porque nuestra época, dominada por el cálculo, dominada por la previsión de ganancia, nuestra época dominada por el racionalismo, lo malo no es la razón, lo malo es el racionalismo. La razón es un don de Dios, el racionalismo es un pecado del hombre. Nuestra época, pues, dominada por el racionalismo, nos empuja a tener el control de todo. Una de las cosas bellas, de las más hermosas de la renovación, es precisamente dejarle el control a Dios. Y es una de las razones por las que hay que tener aprecio, sin idolatría, por las que hay que tener aprecio del don de lenguas. Porque si lo piensas bien, el don de lenguas es algo así como soltar precisamente tu lengua y dejar a Dios que exprese en un lenguaje arcano y misterioso lo que solo Él sabe de sí mismo. Por eso hay que apreciar el don de lenguas. Es algo hermoso, porque es un ejercicio magnífico de lo que significa dejarle el control a Dios. Nosotros no sabemos orar ni como conviene, dice San Pablo, pero el Espíritu viene en auxilio de nuestra debilidad y con gemidos que no pueden expresarse en palabras, ora en nosotros. Entonces el Espíritu nos invita a entrar en la dimensión de lo extraordinario. La palabra profética, la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia que da el Espíritu, es algo sorprendente, es algo que rebasa, revienta nuestros esquemas, va más allá de todos nuestros cálculos. Lo que Dios puede hacer. Y es muy importante entrar en esa dimensión, repito, sobre todo para evitar la tentación de tenerlo todo planificado, contabilizado de antemano, ya previsto.
El mundo de la economía, el mundo de la empresa, buscan a toda costa eso. Yo quiero saber exactamente cuánto voy a ganar. A veces las discusiones de los economistas, yo que soy realmente un ignorante del tema, me sacan una sonrisa, seguramente porque soy ignorante. Que el crecimiento del Producto Bruto no va a ser del 2.4, sino 2.5. ¡Qué precisión, Dios mío! El 2.5, o sea, subió un 0.1%. Y nuestro mundo funciona así. El problema es que luego queremos también manejar las amistades de esa manera. ¿Cuánta alegría me va a traer a mí este amigo? ¿Me va a traer el 2.4 o el 2.5? ¿Qué nivel de placer voy a tener con mi esposa? ¿6.4 o 6.8? Y a medida que vamos cuantificando y a medida que vamos esclavizando nuestro corazón de todas esas previsiones, la vida se nos vuelve gris, la vida se nos vuelve triste, la vida se nos vuelve encerrada y asfixiante, porque debajo de todas nuestras previsiones, en lo que creemos que es nuestro castillo, en realidad hemos construido nuestra cárcel, hemos construido nuestro sepulcro. Date cuenta que cuanto más segura quiere ser una persona, más se encarcela. En una capital de un país suramericano, que por el momento no mencionaré, hay una situación de inseguridad terrible. Más grave que la de mi propio país incluso. Y en ese país suramericano, las personas que tienen un nivel alto de vida realmente viven en pánico, viven en miedo del secuestro, del robo, de todo. Entonces van convirtiendo sus casas cada vez más en cárceles. Es que fue muy chistoso cuando fui a hacer misión allá, porque haciendo el recorrido por la ciudad pasamos por el lado de la cárcel municipal, con sus paredes altas, sus rejas y sus vigilantes. Y en el mismo recorrido pasamos por la casa, por el barrio fino, por el barrio de clase alta, y tiene las paredes altas, las rejas y los vigilantes. Y me daba mucha risa porque yo digo, cuanto más seguros, más prisioneros. Y la vida de muchas personas es eso, es una verdadera prisión. Entonces, lo extraordinario que trae el Espíritu revienta esa clase de esquemas y nos invita a dejarnos sorprender por el amor, dejarnos sorprender por la alegría, dejarnos sorprender por el cariño. A muchas de esas personas que tienen claros los ingresos de su empresa, si va a ser el 2.38 o 2.39, a muchos de ellos habría que preguntarles, ¿hace cuánto no recibes un abrazo inesperado? El Espíritu nos invita a esa clase de sorpresas, sorpresas bellas, sorpresas liberadoras. ¿Hace cuánto no lloras de alegría? ¿Hace cuánto no recibes un cariño que no hayas comprado? Eso libera. Y eso es extraordinario. Además de eso, pues los milagros, las sanaciones, por ejemplo, impresionante. O sea que el Espíritu nos invita a entrar en ese lenguaje divino. Hemos tenido hoy 2 ratos de oración, uno por la mañana, otro ahora por la tarde. Pero ustedes y yo sabemos que el plato fuerte de oración de hoy está en la vigilia. Y yo quiero invitar a todos de corazón
Vamos a llegar a esa vigilia con particular disposición de alma. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos pueda sorprender. Porque tan triste es la condición humana que también dentro de la religión uno termina acostumbrándose y ya no se sorprende. En una ordenación sacerdotal había pues un buen número de presbíteros que acompañaban la ceremonia, como suele suceder. Llega el momento en el que el nuevo sacerdote, el neosacerdote, tiene que decir su parte de la plegaria eucarística por primera vez en su vida. El hombre no sabe cómo acomodar las manos, le tiembla la voz, se le pasa la página, está nervioso. Dos curas viejos ven la escena y el uno le dice al otro esta frase: cuando el cura está recién ordenado, como que le tuviera miedo a Cristo. Es decir, lo nervioso que se pone, ¿no? Y el otro le contesta: pero cuando el cura se pone viejo, Cristo le tiene miedo al cura. Porque ya celebra como sea. Bueno, pasa a veces. Entonces, eso quiere decir que uno a todo se acostumbra. Uno a todo se acostumbra. Ya para la gente eso es una anécdota. Que hubo lenguas, que hubo descanso en el espíritu, que estuvo el Padre tal y se sanaron tantos. Ni muchos. El año pasado se sanaron más. Es el Espíritu el que conserva en nosotros la capacidad de sorpresa, la capacidad de admiración. Los ojos mundanos son siempre ojos cansados. Los ojos de los que han sido renovados por el Señor son siempre ojos de niño, que sabe abrir, admirar, aplaudir, emocionarse, llorar de gozo. Eso es lo que hace el Espíritu. Por eso el Espíritu quiere introducirnos en esa dimensión de lo extraordinario, sin idolatría, repito. Pero el mismo Espíritu también sabe educarnos en lo ordinario, en lo cotidiano. Me acuerdo una bella predicación de un sacerdote hablando del misterio hermosísimo de la Anunciación a la Virgen Santísima. Y decía el padrecito: ¿cómo os imagináis a la Santísima Virgen ese día? Bueno, cada uno dice, ¿no? El amor, la experiencia sublime que ella tiene, lo que vive. Y dice el Padre: ahora quiero pediros, imaginad a la Virgen después de que toda la aparición y todo aquello termina. Poniéndolo en las cifras de nuestro calendario, simplemente por referencia cronológica, vamos a decir que el 25 de marzo se aparece el arcángel Gabriel, la Anunciación, el misterio de la Encarnación. ¿Cómo sería todo aquello, no? Pero entonces decía el Padre: pero es que después del 25 viene el 26. Y el 26 ya no hay Gabriel. El 26 que hay que preparar el desayuno, que hay que hacerle aseo a la casa, que hay que lavar una ropa,
que hay que salir pronto porque hay alguien que necesita mi ayuda y se llama Isabel. Y el mismo Espíritu que nos prepara, nos dispone y nos introduce en lo extraordinario, es el mismo Espíritu que nos consolida y nos fortalece para lo ordinario. Unos 40 días después sucede algo muy hermoso en la vida de José y María. La presentación, ¿no? Van al templo en Jerusalén y hay palabras proféticas que dice una mujer anciana llamada Ana y otro hombre muy mayor llamado Simeón. Y de ahí en adelante, años y años y años en los que, hasta donde sabemos, nada de nada. Entonces, el mismo Espíritu, ese Espíritu que nos prepara, nos dispone y nos introduce a lo extraordinario, y ese Espíritu que nos consolida en lo cotidiano, en lo sencillo y en lo natural. Los especialistas de lo extraordinario en la Iglesia Católica los tengo aquí al frente. Que hay milagros, que hay poder, que hay sanaciones, que hay liberación, que hay don de lenguas. Maravilloso. Hay otros movimientos, espiritualidades en la Iglesia que enfatizan mucho lo ordinario. El ejemplo más típico son los discípulos y entusiastas de San José María, escriba de Balaguer, es decir, el Opus Dei. Y el énfasis en el Opus Dei es la santidad cotidiana. El mismo, atención, que el mismo San José María no vivía solamente en lo cotidiano. En particular, él tenía una gran fe en los milagros, sobre todo logrados a través de San José, y tenía una gran fe en la presencia, la ayuda, la inspiración de los santos ángeles. Pero bueno, el sello con el que quedó el Opus Dei fue sobre todo el sello de lo normal, lo cotidiano, el día a día. Mi invitación es, no hay necesidad de pelear con el Opus Dei. Y mi ramo de olivo para el Opus Dei es, no hay necesidad de que peleéis con nosotros. Porque es el mismo Espíritu el que quiere la santidad cotidiana. Esa santidad que se expresa en la cocina, en la sala, en lo que el Papa Pablo VI, Beato Pablo VI, llamaba las virtudes domésticas. El mismo Espíritu cultiva en nosotros la santidad doméstica, la santidad del día a día. Y el mismo Espíritu cultiva el poder de lo extraordinario. Por la curiosidad, levantad la mano los que sois casados o casadas, por favor. Uy, que bastantes. Qué bien, qué bien. Ya podéis bajar la mano. Entiendo el entusiasmo, pero podéis bajar la mano. Cuando llega el momento de encontrarse por la noche, por ejemplo, que vuelve el esposo a casa, en ese momento, quizás lo que más necesita no es una oración en lenguas. Si ella está preocupada, si ella está agobiada por una situación en su propio trabajo o por un tema con los hijos, lo que más necesita probablemente es algo tan cotidiano como dame tiempo, escúchame, aquí está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces no se puede querer vivir el día a día únicamente entre milagros y milagros.
Mira, me dicen en el cole que nuestro hijo está muy distraído. Tráelo, vamos a hacerle imposición de manos. Sí, está bien, o sea, hay que orar por los hijos, yo no digo que no. Pero seguro que no se necesita solo eso. Seguro que hay que ver qué es lo que le está pasando. No vas a resolver todo con milagros, no lo vas a resolver todo así. Ha llegado la factura más alta que nunca, la factura de la electricidad. Oremos por la factura. Sí. La vida es lo extraordinario y lo ordinario. Y el mismo Espíritu que te guía por las altas cumbres, también te conduce en la sencillez del camino de cada día. Nuestro Dios no es solo el Dios de un domingo glorioso, es también el Dios del lunes y del martes y del miércoles. Un amigo me decía, ¿sabes cómo es mi semana? Le digo, no tengo ni idea. Mi semana es así: lunes, martes, miércoles, jueves, parpadeo, lunes, martes, miércoles. No se sentía el fin de semana. Es muy importante saber que el Espíritu hizo santa a la Virgen, no solamente el 25 de marzo, sino también el 26, y el 27, y el 28, y el 29. Y luego abril. Esto es importante saberlo, porque a veces lo extraordinario causa una especie de adicción. Como yo he estado pues con la renovación todos estos años, yo creo que un día voy a escribir un libro de anécdotas. Y es que es buenísimo. Estuve una vez en una vigilia de Pentecostés en otro país y empezamos a orar por la gente. Vamos a orar por la asamblea. Ven, Señor, ven con poder sobre esta asamblea. Estábamos orando cuando de repente una persona descansa en el Espíritu. Y luego otra, y luego otra, y luego otra. Como uno sabe que esas cosas suceden, pues uno no va a hacer espectáculo de eso. Uno simplemente sabe que eso sucede y la oración sigue. Se acerca después un muchacho y me dice, Padre, qué oración tan poderosa. ¡Qué oración tan poderosa! Y mira lo que dice para que veas tú lo que es un carismático adicto, se llama. Me dice, Padre, se le cayeron 16. Con lo cual, estaba empezando a acariciar el ego del padrecito. Pero para que yo no cayera en pecado de soberbia, el muchacho inmediatamente añade, pero el año pasado vino un padre del minuto y se le cayeron 40. Entonces yo le dije, ¿y de esos cuántos rebotaron? Ay, Dios. Entonces en la Santa Iglesia Católica hay las dos cosas. Hay gente que se vuelve adicta a ver cuántos se caen y cuántos rebotan. Esos son unos. Y hay otros en cambio que quieren tener perfectamente encasillado, dosificado el Espíritu Santo. Y resulta
que en realidad de verdad el Espíritu Santo obra, si lo dejamos, tanto en lo extraordinario como en lo más sencillo, en lo más ordinario. Y hay que saber reconocerlo ahí, también en lo ordinario. Es necesario que en algo tan sencillo como preparar unos alimentos, como hacer la cama, como sacar a pasear el perro, como llevar el niño al médico, es necesario que también ahí nuestra guía, nuestro amor, nuestra luz esté presente. Y eso nos lo da el Espíritu. Ten presente que solo el Espíritu hace posible la ofrenda, el sacrificio. Según Santa Catalina de Siena, eso era lo que representaba el hecho de que en la escena esa de Elías con los sacerdotes de Baal, el fuego solo bajó a la ofrenda de Elías. Fuego que viene de lo alto y que toca la ofrenda y, por decirlo de alguna manera, se la lleva. Eso es lo que hace el Espíritu. O sea que el Espíritu es el que hace de tu corazón un altar. El Espíritu es el que hace de tus horas, de tus dolores, de tus lágrimas, de tus sonrisas, sacerdocio. Porque eres sacerdote. Esto es muy importante y es cosa que se predica poco. Nos dice San Pablo, capítulo 12 de la carta a los Romanos, ofreced vuestros cuerpos. Y bien sabemos que en la antropología semita, hablar del cuerpo o hablar del alma siempre alude al conjunto de la persona. Entonces el sacerdocio nuestro es siempre ofrenda de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, de nuestra vida. Y por eso el Espíritu Santo quiere tomar lo más sencillo, lo más elemental, lo más cotidiano de tu vida y quiere llenarlo con su unción. Y eso hace de ese momento ofrenda. Esa es la santidad de María. La santidad de María no es una cadena ininterrumpida de cosas extraordinarias. Es una cadena ininterrumpida de acción del Espíritu y de respuesta libre y ungida por la gracia de parte de ella. Entonces ahí tenemos otro elemento de contraste. La palabra contraste es la palabra que estamos repitiendo en esta enseñanza. ¿El mensaje cuál es? Que Dios es Dios de lo extraordinario y hay que darle permiso de que haga maravillas. Pero Dios es también Dios de lo ordinario, de lo sencillo. Y que ya se trate de lo extraordinario, incluyendo carismas, descansos en el Espíritu, dones de lenguas y maravillosas sanaciones, o ya se trate de lo ordinario, como un paseo que das por el parque, una ropa que pones a lavar, un huevo que cocinas, ahí también está la unción del Espíritu. Que nada suceda en ti sin la unción del Espíritu. Eso sí es ser carismático. Que nada suceda en ti. De modo que cada segmento de tu día, cada segmento de tu vida, esté marcado así por el Espíritu. Lo cual quiere decir que ante Dios nosotros no tenemos vida privada. La vida privada es un invento relativamente reciente, cuando en la cultura de Occidente se da lo que se llama el giro antropológico. Y es algo que tiene que ver con la política, la economía, la psicología o lo que quieras. Pero nosotros no tenemos vida privada ante Dios. Lo cual quiere decir
que todos los aspectos de la vida de familia, y en particular los aspectos de la vida de pareja, han de estar ungidos, embellecidos, iluminados por el Espíritu. Un sacerdote amigo me contaba algo que yo creía que solo había sucedido en la Biblia. En el libro de Tobías se cuenta cómo el personaje principal, que tiene ese nombre, Tobías, finalmente va a consumar el matrimonio con su esposa, que se llama Sara. Pero hace una oración antes. Y esa oración de Tobías, antes de unirse en la intimidad a su esposa, está muy de acuerdo con lo que aquí queremos decir. Sus palabras, que conservo en mi memoria, van de esta manera. Señor, bien sabes que si me uno a esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino para hacer un hogar donde se bendiga tu nombre. Esa es la sexualidad carismática. O sea que también la sexualidad ha de ser carismática. Ha de estar marcada por la oración. Ha de estar marcada por la gratitud. Entonces, ¿qué debe sentir ese esposo? ¿Qué debe sentir esa esposa antes de su unión íntima? ¿Qué han de sentir? Gratitud, respeto y, ¿por qué no decirlo? Alabanza. ¡Qué hermosura de ser humano me has dado, Señor! Gracias por mi esposa. Qué distinto vive la pareja si lleva los carismas hasta la alcoba. Y os contaba que un sacerdote amigo me hablaba que así fue engendrado él. Porque resulta que el papá, que además era un hombre muy sencillo, muy sencillo, un campesino muy sencillo, no le ponía barreras a Dios para nada. Que voy a unirme con mi esposa, pues aquí está Dios también. ¿Y qué tal que Dios nos dé un sacerdote? Y así amaba a la esposa. ¿Y qué tal que Dios nos dé un sacerdote? Y se lo dio. Y es un sacerdote hoy. Fue un sacerdote amado, fue un sacerdote, podríamos decir, engendrado en oración. Y ahora yo hago una pregunta. ¿No es bello eso? En contraste con la idea que el mundo nos quiere meter, de que la alcoba tiene que ser un volcán de pasiones y una idolatría. Yo sí que le veo peligro al volcán de pasiones, porque el volcán de pasiones es un océano de egoísmo en el fondo. Entonces date cuenta que desde lo más extraordinario hasta lo más cotidiano, lo más íntimo, todo ha de ser ungido por el Espíritu. Eso es ser carismático. Eso es vivir en el Espíritu. Recibirlo todo como don, ofrecerlo todo como don. Pasamos al punto número 5. El Espíritu Santo nos invita a una gran flexibilidad y al mismo tiempo el Espíritu Santo nos invita a una gran persistencia. Estas son dos palabras muy importantes, como todas creo yo, en nuestra época. Una gran flexibilidad porque el Espíritu Santo, ese Espíritu que es creador, ese Espíritu que es Señor y dador de vida. La novedad del Espíritu nos invita a descubrir, alabar, amar, celebrar y predicar a Dios de modos inesperados. Dios está abriendo puertas todo el tiempo. Así como el egoísmo levanta murallas, así como el pecado encierra en prisiones de miedo, así el amor de Dios abre puertas
tiende puentes, nos invita a salir de nosotros. Esa flexibilidad del espíritu nos hace creativos. La frase favorita de la acción del enemigo en nuestro tiempo es: aquí no hay nada que hacer. Y tristemente esa frase se va entrando en algunos ambientes católicos. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. La frase del espíritu es: aquí está todo por hacer. Se va metiendo en muchos ambientes. Y bueno, con humildad lo digo, creo que está pasando mucho en esta querida Europa. Se va metiendo la idea de el continente envejecido, aquí todo está terminado, aquí está la época poscristiana y aquí no hay nada que hacer. Y créeme que vamos metiendo ese lenguaje, que es un lenguaje de desesperanza. Vamos metiendo ese lenguaje en niños y jóvenes. Y creedme que les hacemos la vida muy dura. Porque mucho muchacho, mucha chica no sabe realmente para qué se está preparando. Utilizamos un lenguaje de tanta derrota, de tanto final. Ya prácticamente lo único que hace falta de la sinfonía son las 2 últimas notas. Tan, tan. Y se acabó. Y dime quién quiere estudiar, dime quién quiere amar, dime quién quiere comprometerse si te ponemos la cosa de ese modo. Algunos católicos toman una perspectiva dramática, tremendista. Esto aquí es el fin del mundo, ya la Virgen dijo que esto aquí se va a acabar, aquí no hay ya más nada que hacer, esto ya se terminó. A esos cristianos católicos, quizás carismáticos, yo les invito a leer la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Es increíble que ya en el siglo I eso pasaba. Ya había gente que decía: mira, esto se va a acabar. Y como se va a acabar, y ya casi se va a acabar, mira, es que ya no vale la pena ni buscar trabajo. En un cierto grupo de oración yo conocí una jovencita que en alguna oportunidad tenía que transportarme en su coche para el convento. Y bueno, en medio de poner algo de conversación le pregunto, pues realmente no la conocía mucho, le pregunto: bueno, ¿y tienes novio? Me dice: ya no tengo novio. Viendo un poco la edad, digamos que me llamó la atención el hecho. Y entonces le pregunto en mi infinita ignorancia: ¿has pensado o estás pensando consagrarte a Dios o algo? No. Voy a esperar cómo queda el mundo. Oye, eso. Voy a esperar cómo queda el mundo. Después de los 3 días de oscuridad y de todo ese tipo de cosas. Porque ¿qué hago yo ennoviándome con uno que va a caer? Pero es que esto es en serio, ¿eh? Esto es en serio. Es que podría daros nombre, apellido, celular y correo electrónico. Entonces, se nos va metiendo una idea de que no hay nada que hacer, de que esto ya se acabó. Para mí es una fuente permanente de inspiración el apóstol San Pablo. El mundo que él conoció, ese sí que era un mundo impenetrable, impermeable. Un mundo que de modo inveterado y obsesivo estaba cerrado por todas partes. Ese mundo que cuando él llega a Atenas, lo único que le presenta en cada esquina es otro templo, otro ídolo. Yo a veces siento que en ese proceso de neopaganismo en el que estamos, un poco en todas partes, eso es lo que está pasando también ahora. Lo que sucede es que los nombres de los ídolos son distintos. En una esquina de Denver, Colorado, veo un grupo de jóvenes drogándose
pero la ley lo permite, marihuana recreativa se llama eso. Avanzo un par de cuadras, una tienda de esas de pornografía y juguetes sexuales, lo que llaman sex shop. Avanzo otras 2 cuadras y veo las señoras que ya no están para el sex shop entrando en el casino. Avanzo otras 2 cuadras y me encuentro a los hombres que ya fueron al sex shop y al casino entrando al bar. Avanzo otras 2 cuadras y así. Esto es el neopaganismo. Y es que nos quieren atrapar por una parte o por otra. Que no te llama la atención la pornografía, espérate, que te tengo un porro. Que no te interesa la droga, espérate, que te tengo el licor. Que no te gustan las mujeres, espérate, que ya te tengo hombres aquí. No te gustan hombres o mujeres, vamos al turismo sexual. Siempre parece haber otra oferta, otro ídolo, otra mentira. Y entonces Pablo recorre esa ciudad y sin embargo sabe una cosa: el mandato del Señor está vivo. Si el Señor está vivo, el mandato del Señor está vigente. Y el mandato del Señor no es resignados, sentados a llorar sobre una piedra. ¿Ese no fue el mandato del Señor? Por lo menos en la Biblia que yo tengo, Mateo 28 dice: id y predicad el evangelio. Aquí acabamos de cantar con gran ritmo, porque si tiene algo esta gente es ritmo. Aquí acabamos de cantar: Dios está vivo, Él no está muerto. Bueno, si Dios está vivo, está vigente el mandato de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La flexibilidad y la creatividad que da el Espíritu. Varios de vosotros habéis sido tan cariñosos conmigo como para saludarme, y varios me habéis contado: Padre, llevo años viéndote por internet. Varios me lo han dicho, de los que están aquí. Llevo años viéndote por internet. Esa parte me gusta, lo que no me gusta es lo que luego añaden. Antes estabas más delgado. Antes tenías más cabello. Antes estabas más guapo. Agradeced que yo nunca respondo. ¿Y por qué no publicas tus videos? ¿A qué voy? ¿A qué voy? Mira, hay un regalo que creo que me va a dar el Espíritu Santo. Creo que me lo va a dar el Espíritu Santo. Mañana es Pentecostés. Ese es el don grande. Mañana, parece que mañana, exactamente mañana, Pentecostés, vamos a llegar a 9 millones de visualizaciones de mi canal de YouTube. 9 millones, mañana. 9 millones. Que si no pasa mañana, porque puede que no suceda, eso va cambiando de día en día, pero si no pasa mañana, con seguridad, Dios primero, dicen los mexicanos, con seguridad en la próxima semana. Y te cuento una cosa: cuando yo empecé a hacer esos videos, yo decía, pero ¿quién va a ver esto? ¿Quién? ¿A quién le puede interesar esto? Un cura hablando, sin efectos especiales, que a veces parece que todos los videos tienen que tener
Efectos especiales, que la cosa se agranda, se achica, se acerca, se aleja. Yo no tengo tiempo ni dinero para los programas que hacen eso. Yo no tengo ni tiempo ni dinero para eso. Esto, por ejemplo, se está grabando, como os dais cuenta. Después, lo que yo hago es con un programa que cuesta 30 euros, hago los recortes de principio y final y va para la nube y se acabó. Yo no tengo tiempo para otra cosa. ¿Por qué? Porque estoy evangelizando, no tengo tiempo para más. Pero en medio de esas limitaciones, con el favor de Dios, cerca de 9 millones de visualizaciones. ¿Por qué lo destaco? Porque eso quiere decir que Dios sí abre caminos. ¿Qué me iba a imaginar yo si yo era el primer incrédulo? ¿Qué me iba a imaginar yo? Que esto, cuando empezaron el asunto de los videos, o vídeos decís aquí, cuando empezó el asunto de los vídeos, ¿qué me iba a imaginar yo tanta gente? Pero así está. Esto es para destacar que el Espíritu abre caminos. Somos nosotros los incrédulos. Somos nosotros los que decimos, aquí no hay nada que hacer, esta juventud está perdida, este gobierno es masón, esta Europa está descristianizada, aquí no hay nada que hacer. Eso somos nosotros. Pero te digo una cosa, las primeras derrotas y las primeras victorias siempre suceden en un lugar muy especial que se llama la mente. Lo primero que el demonio quiere vencer en ti se llama tu mente. Es decir, que tú empieces a derrotarte, que no haya que pelear contigo, porque ya estás derrotado. Las primeras victorias y las primeras derrotas siempre suceden en un lugar muy particular que se llama la mente. Es en tu mente, es en mi mente donde suceden esas victorias. Entonces nosotros, con frecuencia, nos dejamos vencer y ya nos damos por derrotados. Es importante que ahí el Espíritu traiga su primera victoria. Ahí donde está la primera derrota es donde tiene que suceder la primera victoria. Por eso el Espíritu trae esa flexibilidad, trae esa creatividad, trae esa novedad. Hay una canción que muchos conocéis, yo no me la sé, pero si el ministerio la sabe, hermoso que se cante también. Esa que dice, sendas Dios hará. Esa es muy bonita esa canción, no me la sé. Eso es lo que estamos diciendo aquí. A veces uno se siente un poco ridículo. Pero decía Gilbert Chesterton que el primer deber de un hombre enamorado era hacer el ridículo. Y eso es cierto, si te das cuenta, enamorarse y declarar amor siempre es exponerse, que puede ser hacer el ridículo. A veces uno se siente ridículo, pero Dios abre sendas, eso es real, Dios abre sendas. Y las sendas que abre Dios, nadie las puede cerrar. Por eso se le da esta promesa maravillosa al rey David. Lo que tú abras, nadie podrá cerrar. Lo que tú cierres, nadie podrá abrir. Porque lo que Dios abre, el camino que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Entonces Dios puede utilizar caminos maravillosos. Dios se goza abriendo esperanza, abriendo camino donde uno no cree. Yo he conocido familias que han sido evangelizadas por los hijos. Tengo un hermoso testimonio de una familia. Empezaron asistiendo el papá, la mamá y un niño que en esa época tendría 9 años. Pero Bogotá es una ciudad muy grande, tiene cerca de 8 millones de habitantes.
Es una ciudad más bien desorganizada en términos de transporte. Moverse en Bogotá es muy incómodo. El grupo se reúne los viernes por la noche, llegar el viernes por la noche al convento de Santo Domingo, donde vive este servidor de ustedes, es muy largo. Muy largo quiere decir que hay gente que tiene que hacer 1:30 y 2 horas para llegar allá. Y luego salen tarde, muy tarde, porque termina el grupo, otra vez a tomar camino muy largo. Entonces un día comentan, papá y mamá, iban 3 al grupo, papá, mamá y el niño comentan entre ellos, no le piden opinión al niño. Mira, muy bonito el grupo, pero yo creo que vamos a dejar así, ya no más. Eso lo dijo él o lo dijo ella. Y la otra responde, sí es cierto, esto está muy pesado. A él no le estaban pidiendo opinión, pero él se mete en la conversación. No vamos a dejar de ir, dice. Y estos 2 se miran y luego lo miran a él. ¿Y a ti quién te ha pedido opinión? Nadie, pero yo estoy diciendo que no vamos a dejar de ir. Se han quedado tan asombrados de que es el niño el que les está diciendo que hay que ir a la oración. Y finalmente, por el niño siguieron asistiendo. Una hermana mayor de ese niño estaba conviviendo con el novio en una situación no solo de pecado, sino de humillación, porque realmente ese novio no servía para nada. A raíz de la conversión del niño, del papá y de la mamá, también la hermana se convirtió. Dejó esa relación, está en este momento en un hermoso camino de búsqueda de Dios. Ese es Dios. Dios abre caminos así. Dios se vale de las personas que no nos imaginamos. Eso es parte de la creatividad del Espíritu. El Espíritu hace eso. Entonces te repito, para que cerremos esta parte de la flexibilidad, te repito, la primera victoria o la primera derrota siempre está en un extraño lugar que se llama tu mente, mi mente. Ahí es donde sucede. Y hay mucha gente que ya se siente derrotada. Y hay mucha gente que siente, si las cosas no van a suceder como yo quisiera que sucedieran, quiere decir que ya eso no va a pasar. Y no es así. Como os podéis imaginar, pues tengo un buen número de amigos españoles, un buen número y creo yo que creciente número de amigos. Y algunos entendiblemente decepcionados por muchas cosas que pasan en la iglesia, muchas cosas que pasan en la sociedad, las leyes que se están aprobando, todo eso. Algunos profundamente descorazonados, decepcionados, se han encerrado en la idea de que es necesario sacar adelante un partido político que sea una verdadera alternativa. Quizás Dios podría utilizar eso, quizás, o quizás no. La moraleja es, no le pongas condiciones a Dios. Que tiene que ser a través de un partido político que reemplace a lo que la derecha nunca ha hecho por este país. Esa puede ser o puede no ser. Entonces la acción del Espíritu hace que uno tenga una especie de apertura que en el fondo es liberación de la mente. Entonces Dios puede valerse efectivamente de un partido político en España para cambiar muchas cosas. Sí, puede ser. O puede que no. ¿Dónde viste tú a San Pablo obsesionado por ver, cómo podemos lograr un emperador que cambie las cosas? Yo no veo a Pablo obsesionado por eso. De hecho, los cambios de leyes no son la obsesión en el Nuevo Testamento. Y eso lo observas en un pequeño documento que se llama la Carta a Filemón. ¿Qué es la Carta a Filemón? Es prácticamente una página. Y en esa página lo que te encuentras es que el apóstol San Pablo le escribe a un hombre llamado Filemón y lo que le dice es que reciba con benevolencia a un esclavo suyo, esclavo de Filemón que se había fugado, nombre del esclavo Onésimo. Lo que dice Pablo, lo que dice el apóstol San Pablo a Filemón no es empujemos un proyecto de ley que prohíba la esclavitud en todas las latitudes. Eso no es lo que dice Pablo. No dice eso.
El primer impulso de Pablo no es cambiemos la ley. El primer impulso de Pablo es cambiemos los corazones, cambiemos las relaciones de las personas. En cambio, nosotros tenemos una mente adaptada al cuadro de las leyes y creemos que cambiando las leyes cambian automáticamente las personas, y no es cierto. Y no es cierto. Entonces, la renovación carismática también en este plano de la transformación social tiene mucho que aportar, pero si nosotros tenemos la suficiente docilidad para ir por donde nos lleva el Espíritu. Es verdad que en la Santa Iglesia Católica tenemos un santo llamado Esteban, San Esteban, príncipe, rey de Hungría. También tenemos un santo llamado Luis IX, rey de Francia. Algunos dicen, algunos, yo no sé de eso, pero algunos dicen que hay material suficiente para la beatificación o canonización de Isabel la Católica. No sé, no entro ahí, no conozco lo suficiente. O sea que sí hay gobiernos y gobernantes marcados por el cristianismo. ¿Estamos de acuerdo? Eso ha sucedido. No hace mucho, en el tiempo de mi vida, sucedió la beatificación de un alcalde en Italia, Giorgio La Pira. O sea que sí hay gobernantes santos. Y el Espíritu Santo puede tomar ese camino. Pero ¿por qué le vas a imponer eso al Espíritu? El Espíritu ha utilizado monjes, ha utilizado artistas, ha utilizado madres de familia. El Espíritu Santo ha utilizado científicos, filósofos, escritores, narradores. Entonces la apertura al Espíritu Santo, que es uno de los sellos de la renovación carismática, tiene que expresarse también en que no le vamos a imponer al Espíritu Santo que tiene que ser un partido político. ¿Qué sé yo? Tal vez en el siglo XXII o en el siglo XXIII haya un buen partido político, tal vez, para lo cual es condición interesante que se mueran varios. Pero cuando ellos se mueran, también nos hemos muerto nosotros. Entonces uno no le gasta su hígado a un proyecto de esos. Que el Señor puede hacer esas maravillas, pues sí. O puede hacer otras. Entonces el Espíritu Santo nos invita a esa clase de flexibilidad. El bien que puede hacer un artista, el bien que puede hacer un poeta, el bien que puede hacer un científico, el bien que puede hacer un escritor, el bien que puede hacer un movimiento laical, un movimiento eclesial, es extraordinario. ¿Por qué tenemos que obsesionarnos con la lógica del poder? Yo tristemente veo a muchos católicos y les entiendo. Los veo obsesionados con que hay que hacerse con el poder. Hacerse con el poder. Mira, los experimentos de hacerse con el poder desde el cristianismo han acabado mal varias veces. Y algunas de las heridas más profundas que tiene España provienen de ahí. De gente que a nombre del cristianismo se hizo con el poder y desde el poder quería que los cristianizo porque los cristianizo. Y eso acabó mal. Y las heridas de eso, ¿y sabéis bien de qué estoy hablando? Las heridas de eso están hoy. Entonces, dejemos esas obsesiones, no necesariamente va por ahí. El Papa Francisco tiene la idea de que el verdadero camino no va por esa aspiración obsesiva al poder para producir leyes que luego controlen a toda la sociedad y la hagan cristiana. El Papa Francisco tiene esta idea, que la ha dicho de varios modos, que lo primero que nosotros tenemos que ser es testigos creíbles y servidores del estilo de Jesús a nuestros hermanos. Parece que eso va por ahí. Entonces, hay que proteger los acuerdos de la nación española. Hay que proteger los acuerdos de España con la Santa Sede. Yo creo que sí. En principio sí, pero hay que darle la importancia que eso tiene, no más y no menos.
No más y no menos. No hagas de ese tema tu único tema ni tu única obsesión. Y así con otras cosas, así con otras cosas. Que si somos mayoría o somos minoría, que si el IBI o no el IBI, que si la casilla o no la casilla. Todas esas son peleas buenas. Y yo siempre que puedo, desde mi rinconcito, yo apoyo. Claro, hay que marcar la casilla a favor de la iglesia, eso lo sabemos. Y hay que apoyar Cáritas, en general. Falta ver cómo se está portando en cada parte. Y hay que mantener el tema del IBI porque ese es un servicio inmenso a la sociedad y etcétera. Yo con todo eso estoy de acuerdo. Lo único que te pido es, no te obsesiones con eso. No te obsesiones con eso. La transformación de la sociedad no siempre sucede de arriba para abajo. Y la obsesión por llegaremos al poder y desde el poder produciremos leyes y las leyes harán cristianos, no suele funcionar. Entonces ¿usted qué quiere? ¿Que nos gobiernen los enemigos de la fe? No. Yo lo que estoy diciendo es que necesitamos que el evangelio lo impregne todo. Lee por favor capítulo 16 de la carta a los Romanos. Dice San Pablo en una frasecita, refiriéndose al mar Mediterráneo: lo he llenado todo con el evangelio de Cristo. Desde los lugares más humildes de la sociedad hasta los puestos de mayor responsabilidad civil, hay que llenarlo todo del evangelio. No te obsesiones solo en un sector. Esa es la parte de la flexibilidad. Pero viene otra parte. ¿Cuál es la otra? La persistencia. Y la persistencia no la quiere el mundo porque el mundo a la persistencia la llama intolerancia. El mundo a la persistencia lo llama anacronismo, lo llama inquisición. En discusiones difíciles, discusiones duras sobre temas de pareja, familia, matrimonio gay y todas estas cosas, a veces me he encontrado con personas que cuando ven que uno tiene la postura que tiene, entonces dicen, así con el típico resollar, que yo todavía no lo sé hacer, pero lo estoy entrenando. Yo lo llamo el resuello español. Ese yo no lo veo en ningún otro país. Se llama resuello español. Entonces tú le hablas y tal, y que la familia natural. Oiga, Medina, porque no me van a decir padre, claro. Oiga, Medina, ¿no le parece que ya es tiempo de entrar en una cosa que se llama siglo XXI? ¿Le suena de algo? Creen que lo están insultando a uno así. ¿Qué es lo que plantean esas personas? Lo que esas personas plantean es que lo nuevo, por nuevo, es mejor. Lo cual, por supuesto, es un sofisma tonto. Que lo nuevo por nuevo es mejor. No, no es cierto. Ni lo viejo por viejo es mejor, ni lo viejo por viejo es malo, ni lo nuevo por nuevo es malo. Cada cosa hay que discernirla. Entonces, torturar a un inocente era malo en el siglo VIII, era malo en el siglo XIII, era malo en el siglo XV, era malo en el siglo XIX y es malo en el siglo XXI. Hay cosas que siguen siendo malas. Auxiliar a quien está en necesidad era bueno en el siglo IV, era bueno en el siglo XI, era bueno en el siglo XV, era bueno en el siglo XVIII, es bueno en el siglo XXI. Y el Espíritu nos ayuda a perseverar, a persistir, a mantenernos
en lo que sabemos que es bueno, sea que el mundo lo valore o no lo valore. Y ahí es donde viene el complemento con lo anterior. Porque el Espíritu, por una parte, nos invita a la flexibilidad, la creatividad, el abrir nuevas sendas, el buscar nuevos caminos. Pero por otro lado, el Espíritu nos mantiene firmes en la verdad, firmes en lo que es bueno, firmes en lo que es cierto. ¿Había transubstanciación en el siglo XVIII? Sí. Y en el XIX también. Y en el XX también. Y en el XXI también. Y hasta el fin de los tiempos también. Que la palabra ahora no les gusta a algunos, mal para ellos. Pero encuéntrame otra palabra que diga esa realidad. ¿Qué es lo que significa la palabra transubstanciación? Significa que la respuesta a la pregunta ¿qué es? Cambia. ¿Qué es antes de la misa? Pan de trigo. ¿Qué es después de la consagración? La presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa transubstanciación. No es tan complicado, no es tan difícil. No lo pongas como que es imposible, requiere categorías metafísicas, inalcanzables para el común de la gente. No. La humilde viejita de mi pueblo lo entiende mejor que cualquiera. Y así habla Santo Tomás. Santo Tomás dice, a veces es más pura la fe de las viejitas, pero siempre añade viejita humilde. La viejita orgullosa no dice nada. Tiene que ser viejita humilde. Entonces, date cuenta. Eso quiere decir que hay una santa flexibilidad y hay una santa persistencia. Y las dos son importantes. La santa flexibilidad que te ayuda a descubrir sendas donde no las hay y que a veces te pone al borde del ridículo. ¿Sabéis una cosa? Cuando yo pienso en el ridículo siempre me acuerdo de Moisés y la roca en el desierto. ¿Tú te imaginas cómo le temblaba esa mano a ese tipo? ¿Ah? Porque es que Dios no le dijo, a eso de las 2, 3 de la mañana, te vas allá tú solo. Y tú primero golpea, a ver qué pasa. La cosa no fue así. ¿Cómo fue la cosa? Convoca a los ancianos y a todo el pueblo de Israel. Los ancianos eran la autoridad. Convoca a las autoridades y a toda la asamblea de Israel. Y cuando estén todos reunidos, golpea la roca. Ay, 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 ay. Razón que el hombre tuvo su duda. Bueno, bien sabéis que estamos muertos de sed. Sí, pero para eso no tenías que hacernos venir aquí. Os he hecho venir junto a esta roca porque le voy a pegar con esta madera. O sea, tú calculas la fe. La fe que se necesita. Dios hará algo. Dios hará algo. Atentos todos. Que ahí está la roca. Aquí está el callado. Le voy a pegar con el callado de la roca. ¿Tú te imaginas la gente murmurando, oye, ¿ese qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo sí lo veía como mal, pero esto ya... El Señor nos quiere atentos al don de la flexibilidad. Dios abre caminos. A veces nos sentimos ridículos, pero Dios abre caminos. Expertos en superar el ridículo, los carismáticos. Porque la gente que yo creo que ha sido más vilipendiada en la Iglesia Católica ha sido la renovación carismática. Impresionante. Impresionante. Y uno
de los que más se burló de la renovación carismática, está aquí predicando. Y aquí estoy, levantando manos, alabando a Dios. Entonces, atención, Dios nos quiere flexibles, creativos, a veces hasta el borde del ridículo. Pero Dios también nos quiere firmes y persistentes en lo que es verdadero y es bueno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.